Muy buenas, inversores. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de las causas de la inflación, su evolución a lo largo del gobierno de Javier Milei y cómo fueron atacadas por el presidente de la nación junto a su ministro de Economía, Luis Caputo. Consular, el canal que te convertirá en un value investor profesional. Aquí vemos lo que ha venido pasando con la recaudación y el gasto del gobierno nacional, medido en billones de pesos o en miles de millones de pesos, acumulado a septiembre de año 2024, en una variación año contra año, es decir, septiembre 2023 a septiembre 2024. Y vemos cómo, si bien se han reducido los ingresos del gobierno por toda esta recesión que ha estado generando, la disminución del empleo público, la disminución de la emisión monetaria, los rendimientos negativos de ciertos instrumentos financieros en términos reales, pero ha sido contrarrestado por un incremento mucho mayor del gasto público. Vemos que si bien la recaudación se redujo año contra año en un 4,2%, el gasto público se redujo en un 27,6% en el mismo periodo. Aquí en este gráfico vemos el resultado primario, es decir, déficit o superávit fiscal y financiero de la Administración Pública Nacional por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina. Y podemos hacer la comparativa. Aquí tenemos el punto de quiebre entre el gobierno anterior de Alberto Fernández y el gobierno actual de Javier Milei. Vemos que, por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2023, el déficit fiscal era de 3,1% del PBI y el déficit financiero era de 6,6% del PBI. Aquí vemos el acumulado en 9 meses, es decir, en los 3 primeros trimestres del año. Déficit fiscal del 13,5% del PBI y déficit financiero del 23,6% del PBI. Mientras que en el gobierno de Javier Milei se ha venido manteniendo sistemáticamente superávit fiscal o primario. Vemos que en el primer trimestre ha sido de 5,6% y de 1,3% el superávit financiero. En el segundo trimestre, el superávit primario ha sido de 1,9% del PBI, mientras que el déficit financiero fue de apenas un 0,3% del PBI. En el tercer trimestre, finalizado en el mes de septiembre, el superávit fiscal fue de 3,4% y el superávit financiero de un 0,4% del PBI, teniendo un acumulado en los 3 trimestres de 10,9% del resultado primario y un 1,4% en el superávit financiero. Y si tomamos la escuela monetarista, la teoría neoclásica de la economía, el gobierno afirma que el déficit ha sido el origen de todas las crisis económico-financieras de la Argentina durante el siglo XX y durante el siglo XXI. Y es la principal causa de la inflación, ya que necesita de la emisión monetaria para financiar ese déficit. De aquí que el gobierno haya ajustado por las variables del déficit fiscal o primario. Aquí vemos la evolución de la deuda pública por moneda de pago en la comparación al 31 de diciembre del año 2023 frente al 30 de junio del año 2024. Entonces vemos que la deuda en pesos era de un 43,8% del PBI al 31 de diciembre de 2023, o lo que es equivalente a 83 mil millones de pesos. Y al 30 de junio del año 2024 se incrementó un 98,6% con respecto a diciembre de 2023, llegando a 166 mil millones de pesos. La deuda en moneda extranjera en 31 de diciembre de 2023 era un 117,7% del PBI, siendo un total de 264 mil millones de dólares. Y al 30 de junio del año 2024 se redujo a 255 mil millones de dólares, una reducción del 3,6% con respecto a diciembre del año 2023. Y aquí podemos ver la composición de la deuda total, que al 31 de diciembre del año 2023 era 368 mil millones de dólares.
aquí con la diferenciación entre la deuda en pesos y la deuda en dólares. Y al 30 de junio del año 2024 ascendía a 437.700 millones de dólares. Y esto tengamos en cuenta que tiene un efecto arrastre de gobiernos anteriores, porque podríamos preguntarnos cómo, si tenemos superávit fiscal de manera sistemática, hemos venido teniendo superávit financiero de manera sistemática, aún después de pagar los intereses de la deuda. ¿Cómo es que esta deuda pública sigue creciendo? Si bien van venciendo los pagos y el gobierno los va enfrentando, de hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que ya disponían de los dólares para pagar los cupones de renta de los títulos públicos, dólares, con vencimiento en enero del 2025. Pero aún así, los niveles de interés que se van acumulando como una bola de nieve, fruto de la impresionante deuda pública que se fue generando a lo largo de las últimas décadas en la República Argentina, genera esto, que aunque se pague, sigue creciendo la deuda. Y aquí vemos otro punto importante del que hablábamos también, que son las reservas internacionales, que si disminuyen mucho van a generar una devaluación como contrapeso del gobierno a esa pérdida de reservas o un incremento de la deuda pública, que en última instancia siempre terminan llevando a la inflación. Y vemos cómo desde que asume el gobierno de Javier Milei, las reservas se han venido incrementando. Podemos verlo con mayor detalle aquí en este gráfico. Si vemos desde diciembre hasta abril, se han venido incrementando sistemáticamente las reservas del Banco Central en moneda extranjera. Lo que podemos ver aquí con muchísima mayor claridad, vemos que al lunes 11 de diciembre del año 2023, cuando asume el gobierno, las reservas brutas eran de 21.000 millones de dólares. Recordemos que teníamos reservas netas negativas por alrededor de unos 18.000 millones de dólares. Y al día viernes 1 de noviembre del año 2024, las reservas brutas del gobierno nacional ascienden a 29.800 millones de dólares, con reservas netas negativas de alrededor de 8.000 millones de dólares. Una disminución muy importante. Y otra información importante es que la variación acumulada por el tipo de cambio durante el año 2024, o lo que podríamos decir la devaluación del peso argentino durante el 2024, ha sido de tan solo el 20,15%, que si nosotros lo comparamos con la inflación es muchísimo menor. Vemos que el tipo de cambio al 2 de enero era de 851 pesos con 25 centavos. Y al 1 de noviembre del año 2024 es de 1022,75. Y a esta devaluación del 20,15% la comparamos con esta inflación acumulada en lo que va del año, vemos que es del 101,6%. Es decir, que también por esto la inflación viene bajando, porque la devaluación viene siendo mucho menor que en otros años anteriores, además de que se ha bajado también la emisión monetaria y se ha bajado el gasto público. Aunque todavía sigue siendo alta en términos interanuales, si nosotros comparamos septiembre 2023 a septiembre 2024, es del 209%. Y aquí podemos ver cómo va surtiendo efecto la política económica del gobierno. Esta política monetaria contractiva que disminuyó la emisión monetaria, que generó el crawling peg, una devaluación mensual del 2%, una devaluación acumulada en lo que va el 2024 del 20,15% y la acumulación de reservas en el Banco Central, todo esto, así como una política fiscal contractiva en una fuerte disminución del gasto público, ha tenido su impacto en los niveles de inflación. Vemos que en diciembre, fruto de la gran devaluación que se dio, fruto de la liberación de precios y del aumento de tarifas de servicios públicos, fue del 25,5%. Pero con gran eficacia se ha ido reduciendo hasta el actual 3,5% del mes de septiembre, y que consultoras privadas ya están afirmando que en el mes de octubre se va a encontrar alrededor del 2,9%. Aquí tenemos las variaciones interanuales
de la inflación. Y podemos ver que diciembre 2022 a diciembre 2023 fue del 211,4%. Por ejemplo, mayo 2023 a mayo 2024 la inflación acumulada ha sido del 276,4% y el gobierno la ha ido reduciendo en términos interanuales. Llegando en septiembre, si nosotros medimos septiembre 2023 acumulada hasta septiembre 2024, el 209%. Y seguramente en octubre de 2024, la inflación acumulada de octubre de 2023 hasta octubre de 2024 va a estar muy cercana al 200%, si no es que ya perfora ese nivel. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y te ayude a tomar mejores decisiones de inversión y de financiamiento. Recordá darle me gusta al video, dejarnos en los comentarios cómo ves la gestión del doctor Javier Milei en la presidencia de la nación, compartir este video con aquella persona que consideras que le puede ser de utilidad